Hola, muchas gracias por estar nuevamente conmigo en el canal. Para hoy vamos a dejar esos ambientes ideales en nuestras plataformas virtualizadas para irnos a una parte que me encanta y es hacer los laboratorios en equipos físicos. Voy a aprovechar un equipo que está aquí a la mano, que me fue entregado para que pudiera aprovecharlo acá dentro del canal. Es un pequeño portátil en el cual vamos a instalar TrueNAS Scale y vamos a llevar a la práctica toda esa teoría que hemos visto en el pasado. Espero les guste el video, ya saben, todos los comentarios son bienvenidos y bueno, acompáñenme hasta el final, suscríbanse al canal, like a los videos y clic en la campanita para que reciban notificaciones de nuevo contenido. Nos vemos. Bueno, comencemos con una pequeña explicación de TrueNAS Scale. Ya en el pasado lo vimos, lo instalamos, lo configuramos, pero en un ambiente ideal en nuestra plataforma virtualizada. Para hoy vamos a trabajar de una forma diferente. Lo primero que tenemos que entender cuáles son los requisitos mínimos para instalar TrueNAS. Bueno, los requisitos mínimos de TrueNAS, que igual son variables dependiendo de las necesidades, es primero que todo un procesador de 64 bits, no importa el fabricante. 8 GB de RAM, un dispositivo de arranque que al menos tenga 16 GB disponibles. En el caso del laboratorio de hoy va a ser un poco diferente, va a tener más capacidad. Vamos a necesitar almacenamiento para poder compartir a través de nuestra red y a nivel de red vamos a necesitar uno o varios puertos Ethernet. ¿Qué máquina vamos a usar? Vamos a usar un pequeño portátil que tiene unos 12 años. Es un HP Notebook 240G3. Viene con un procesador Intel Celeron N2840 de 2.1 GHz. Es un equipo que cumple los requisitos de procesador. 4 GB de RAM. En este caso estamos un poco por debajo de la cantidad de memoria mínima recomendada, pero funciona adecuadamente la plataforma. Y a nivel de disco duro, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a utilizar el disco interno para instalar el sistema operativo y el sistema de TrueNAS, que es un disco de 500 gigas de 5400 revoluciones SATA. Y vamos a usar un disco externo USB 2.1 de 1 tera a 7200 revoluciones. Este equipo viene de fábrica con una tarjeta de red 10100, adicional a la tarjeta inalámbrica que vienen estos equipos. No recomiendo utilizar la tarjeta inalámbrica para volúmenes grandes de datos porque claramente el ancho de banda que va a entregar es muy pequeño, pero sí se puede utilizar para copia de datos pequeños, copia de información a través de SMB NFS, lo cual está bien si vamos a tener este tipo de almacenamiento dentro de una casa. Temas importantes, consideraciones importantes. ¿Qué busco con este laboratorio? Mostrarle la versatilidad y el poder de TrueNAS, que realmente es un aplicativo súper potente para que podamos tener plataformas productivas en las cuales vamos a poder reutilizar hardware, no tiene que ser hardware de última generación. Claramente, y como lo dije hace un momento, para ambientes productivos vamos a necesitar más recursos. Obviamente, si queremos tener un desempeño mejor, si queremos tener una copia de datos a tiempos mejores, pues entre más recursos mejor. Y algo súper importante es que si bien la máquina es pequeña, está al límite de los recursos que necesita TrueNAS, está totalmente capacitada y permite la utilización de todos los protocolos soportados. Es decir, vamos a poder crear un directorio compartido por SMB o por NFS, o vamos a poder instalar y configurar discos iSCSI en nuestras plataformas. Bueno, ya lo siguiente que vamos a ver es el proceso de instalación de la máquina. Iniciamos el proceso de instalación simplemente prendiendo el equipo. Como los discos están en blanco, no hay ningún problema. En este punto solo está prendido el disco interno, solo está activo el disco interno. Acá en el menú de inicio seleccionamos la opción predeterminada y aquí ya nos va a cargar el instalador de TrueNAS Scale.
Listo, ya aquí en el menú de instalación seleccionamos la opción 1, que es instalar, actualizar. Nos sale el menú que esperábamos, el mensaje que esperábamos con respecto a la memoria. Le vamos a decir que sí continúe. A continuación nos muestra los diferentes discos que tenemos. En este caso solo nos va a mostrar uno. Le damos barra espaciadora para seleccionarlo y luego enter para que continúe. Nos aparece el mensaje de si deseamos borrar. Obviamente le damos continuar. El administrador, acá le vamos a dar una clave. Ya saben, 8 caracteres, una mayúscula, un número y un carácter especial. Y aquí simplemente le damos OK. Él inicia el borrado del disco completo. A continuación nos aparece si deseamos crear un disco de swap de 16 gigas. Le voy a decir que sí. De aquí ya inicia el proceso de particionamiento del disco duro y a continuación inicia el proceso de copia de todos los archivos necesarios para que el sistema operativo del TrueNAS quede funcionando adecuadamente. Entonces en este punto voy a acelerar el video hasta el final y ya nos vemos. Bueno, listo. Acá ya terminó el proceso de instalación. Le damos OK y en el menú principal le vamos a dar Shutdown. A continuación simplemente sacamos la memoria, prendemos el disco duro externo y volvemos a iniciar el sistema. Continuamos a continuación. Bueno, hay que ser un poco pacientes para este primer inicio. Es un proceso lento por todas las configuraciones que tiene que terminar, sobre todo la parte de generar las claves de encripción. Tomó aproximadamente 8 minutos y medio. Y ya acá en esta consola ya nos está informando cuál es la dirección IP a la cual nos podemos conectar para hacer la configuración. Desde este punto ya la configuración y todos los procesos se hacen de forma remota. Entonces continuamos en un momento. Bueno, vamos a iniciar la configuración una vez ya instalado. Entonces en este caso nos vamos a conectar a la dirección IP que nos da la consola del equipo. En este caso es la dirección 192.168.1.2. Y aquí ya nos carga la consola, usuario admin, con la clave que digitamos.
Listo, aquí ya nos está cargando la máquina. Como nos podemos dar cuenta, cargó bastante rápido, no importa la cantidad de recursos. Miren que el sistema es bastante robusto. Como les había comentado, el procesador es un Celeron CPU, un 2840 de 2.16 GHz. Tenemos 4 GB de RAM. En este caso tenemos una sola tarjeta de red de 100 megas, la cual está conectada y sin ningún inconveniente. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer, como ya lo vimos en el video de la vez pasada, es instalar, pues es configurar la dirección IP fija. En este caso, pues nos vamos a la sección izquierda, al menú de red, y aquí nos vamos a ir a la parte de interfaces, en donde simplemente hacemos clic en el lapicito y vamos a hacer el cambio de la configuración. Para esto, como ya saben, simplemente desactivamos la opción de DHCP, cambiamos la opción de MTU a 9000 y le vamos a adicionar un alias. En este caso vamos a asignar la dirección 192.168.1.50 de 24 bits. En este caso voy a copiar esta dirección porque la voy a necesitar inmediatamente. Le doy salvar. Y aquí me dice que si quiero cambiar el gateway. En este caso no, es el mismo gateway, no hay ningún inconveniente. Le damos clic en skip. Y ya quedó la primera parte de la configuración. Aquí abro otra ventana. Me voy nuevamente acá y le doy clic en Test Changes. Nos pide confirmación porque obviamente esto nos va a interrumpir la conexión, por lo que va a hacer el cambio en la IP, estamos seguros. Le doy clic en Test y aquí nos vamos al nuevo tabulador que creé y me conecto inmediatamente a la consola con el usuario admin. No, normalmente yo hago la conexión, le voy a decir acá que no, yo hago la conexión directamente en Network y le doy clic en Save Changes. Nuevamente en Save y ya la dirección IP queda fijada. En este caso, si nos vamos a la consola, ya va a aparecer con la dirección IP que le hemos colocado, la 50. Entonces esta parte ya, perdón, le hice clic donde no era. En esta parte ya quedamos listos. ¿Qué otras cosas tenemos que hacer para poder tener la configuración de red totalmente bien? Vamos a cambiar los parámetros globales. En este caso, simplemente vamos a darle clic en Settings, vamos a cambiar el nombre, le vamos a dar el nombre completo, el FQDN, en este caso es testlab.local, que es el dominio que yo utilizo. El dominio es local, está perfecto. No voy a tener dominios adicionales y voy a agregar los servidores DNS. Como ustedes bien saben, yo utilizo los de OpenDNS. En el caso de que ustedes tengan una red corporativa, pues utilizan los de la red corporativa. Es mucho mejor y les van a resolver direcciones locales. En este caso yo lo hago así porque no tengo una red corporativa. Aquí me quedó algo mal, sí, me faltó un punto. Le voy a salvar. Y listo los parámetros globales de la configuración de red. En este punto ya nuestro sistema está totalmente listo para funcionar. ¿Qué es lo siguiente? Vamos a irnos a Storage y vamos a ver los discos. En este caso aún no nos está detectando el disco externo, entonces vamos a revisar qué está sucediendo con este disco y ya volvemos. Bueno, una vez revisado, ya toda la plataforma está funcional. Entonces volvemos a conectarnos a la consola al 1.50. Ahora sí entramos nuevamente con admin.
y ya estamos viendo nuevamente la consola. Si se dan cuenta, ya aquí los parámetros de red están adecuados, todo está como debería estar. Nos vamos a Storage nuevamente y nuevamente vamos a discos. Como se dan cuenta, ya tenemos el disco de 1 tera funcionando. Si nos damos cuenta de las características, efectivamente es un disco de 1 tera a 7200 revoluciones, que realmente da un poco más. Tiene activo el Smart y está sin ninguna alarma y no tiene ningún problema. Entonces, el siguiente paso es crear el pool con este disco. Entonces, básicamente le damos clic en crear pool, le vamos a dar un nombre, en este caso va a ser data, no lo voy a dejar encriptado, doy clic en siguiente, el BDEV lo vamos a dejar como ya lo había mostrado en RAID Z1, vamos a dejar los demás valores de forma predeterminada. Si se acuerdan, la vez pasada tenía en la máquina virtual 3 discos, en este caso solo tenemos uno. Entonces, simplemente le damos salvar selección, aquí ya quedó listo, damos clic en siguiente, logs no los vamos a cambiar de sitio, siguiente, spare no tenemos, siguiente, caché, siguiente, metadata, siguiente, de duplicación lo dejamos tal cual, siguiente, el final y no me creó el video. No me funciona con esa selección de Z1. Dejémoslo en Stripe. Y ahora sí. Como solo tenemos un disco, no podemos crear redundancia, claramente. Yo no caí en cuenta de eso en la primera parte del wizard. Entonces aquí simplemente le damos salvar. Nos sigue mostrando alarma porque... bueno, por lo que solo hay un disco. Pero no nos va a permitir crear el pool, no hay ningún problema. Le damos confirmar y aquí ya nos está creando el pool. Básicamente los mensajes que nos está sacando es que no vamos a tener alta disponibilidad, no vamos a tener redundancia de discos, que es algo que es claro por lo que solo es un disco. En mi caso, pues es un laboratorio, no hay ningún inconveniente, pero para ambientes productivos es súper claro que se requiere tener la alta disponibilidad. Listo, creado el BDEV, creado el pool, ya estamos listos para compartir datos. Cosas importantes es que vamos a tener esta alarma en el BDEV. Por lo que, si se dan cuenta, ahí el mensaje que nos despliega es que no hay redundancia. Entonces, ya continuamos. Listo, ya tenemos el pool creado, ya estamos listos para comenzar a compartir. Entonces, lo primero que tenemos que revisar claramente es que los datasets se hayan creado. El proceso de crear los datasets es automático cuando se crea el pool. Si nos damos cuenta, aquí ya está el dataset de data totalmente creado. Estamos perfectos. Entonces, el siguiente paso que tenemos que asegurarnos es que los servicios eh, para los protocolos estén activos y así poder compartir. Esto lo vamos a ver por settings y por
servicios. Acá el único servicio que vemos que está activo es Smart, por lo que tenemos el disco duro. No tenemos ningún otro servicio activo. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a activar los servicios para iSCSI, NFS y SMB. Acá está iSCSI. Activamos que lo arranque y que lo marco para que se arranque al inicio. NFS igual y SMB igual. ¿Listo? Aquí ya estamos con todos los servicios activos, ya podemos comenzar a compartir sin ningún inconveniente. Cosas adicionales que no vimos en el video anterior es el proceso de actualización, el cual vamos a hacer de una vez porque el sistema ya nos está mostrando que hay una actualización disponible. Si se dan cuenta acá, nos dice Updates Available. Simplemente hacemos clic allí y miren, nos da dos opciones. Download Updates o Install Manual Update Files. Le vamos a dar, obviamente es más sencilla hacer la versión automática, la de descargas. Una cosa importante que es que vamos a pasar de la versión 2404.22 a la 2404.23. ¿Eso qué nos indica? Es una simple actualización para corrección de errores. Muy seguramente no va a haber mejoras en la plataforma. Simplemente aquí ya le damos a actualizar. Nos da la opción para que exportemos las claves. En este caso no tenemos ninguna, da la misma. Ay, perdón. Ahí ya la está descargando. Y en el dashboard, pues mientras se descargan las actualizaciones, simplemente vamos a ver otros parámetros, otros datos estadísticos. Entonces ya vemos que en el almacenamiento el pool ya está creado. Si nos vamos a las estadísticas, él ya nos va a mostrar información detallada de entradas y salidas para el disco A, que es el de sistema operativo, y para el disco B, que es el de datos con el que vamos a compartir. Entonces, ya las actualizaciones se van a ir mostrando, ir actualizando, descargando a medida que nosotros trabajamos. Una vez estén listas, lo que podemos hacer es aplicarlas cuando ya estén. Entonces, en este caso, podemos entrar a Shares, ya nos muestra que los servicios están configurados para los 3 servicios. En este caso, yo los subí los 3, pero no voy a utilizar sino el de iSCSI. En este caso, simplemente podemos irnos al de configurar o al wizard. Es mejor hacer el wizard porque él nos guía paso a paso. Voy a dar clic sobre wizard. Vamos a crear un dispositivo de bloque para poder compartir información. Entonces, asumamos que va a ser una base de datos. Le voy a decir que va a ser la DB1. El dispositivo de base de datos 1. Vamos a crear uno nuevo. Seleccionamos el pool. Le decimos que va a estar en data. Le decimos el tamaño. Le voy a decir que va a ser 50. Y aquí vamos a seleccionar el tipo de sistema operativo. En este caso no va a ser para VMware, va a ser para un equipo Windows. Entonces le vamos a decir que es un sistema operativo moderno. Aquí el target le vamos a decir crear new. En este momento no lo vamos a agregar, lo vamos a agregar posteriormente. Siguiente, el portal. Como no hay portal, estamos apenas configurándolo, le vamos a decir crear uno nuevo. No vamos a seleccionar ningún tipo de autenticación porque
Normalmente yo lo que acostumbro es que sea de IP a IP. Acá en IPs simplemente le damos a adicionar y lo vamos a poner a escuchar por la dirección, la única dirección que tiene nuestro sistema. Le damos siguiente. Acá en Initiators sería donde agregamos los equipos a los que vamos a presentarles información. En este caso, como les dije, no voy a hacerlo ahorita, lo voy a hacer posteriormente. Le doy clic en salvar y él ya nos va a crear el dispositivo para poder compartir. Si nos damos cuenta, aquí ya quedó configurado y ya está listo para ser desplegado a nuestros clientes. Si nos vamos al dashboard, aquí ya nos está mostrando que ha cambiado la información y ya estamos asignando espacio, que ya hay menos espacio libre. Si nos damos cuenta, nos dice que ya hay 899.25 gigas libres. Si nos vamos a storage, él ya también nos muestra que hay asignados 56. Listo. Ya terminamos la configuración de nuestro almacenamiento. Bueno, como se pudieron dar cuenta, la configuración es súper sencilla, es muy parecida a la que ya habíamos hecho en un video anterior. Básicamente, lo único que hay diferente es que es un equipito más viejo, no es un ambiente ideal, pero como se pudieron dar cuenta, es súper sencilla, corre la plataforma sin ningún inconveniente. Tenemos todas las funcionalidades totalmente activas, de tal forma que podemos aprovechar hardware que tengamos disponible, que no sea de última generación. Como les expliqué, este es un equipo que tiene algo más de 10 años, de pronto unos 12, con el cual podemos aprovecharlo porque la capacidad de cómputo y de almacenamiento que tiene puede ser utilizada. No necesitamos alto desempeño, necesitamos tener capacidad. Si necesitáramos tener desempeño, básicamente lo que hacemos es agregar discos de estado sólido. Los procesadores o el procesador que tiene nos da el suficiente desempeño para poder atender una red pequeña. Bueno, ya saben, todos los comentarios bienvenidos. Estoy muy contento porque batimos uno de los hitos más importantes de todo canal. Llegamos a los 1000 suscriptores, lo cual me emociona muchísimo. Y eso es que les está gustando mi contenido, me encanta eso. Muchas gracias a todos. Voy a hacer una serie de videos con esto y voy a tratar de ampliar en los contenidos para poder abarcar más temas. Bueno, muchísimas gracias. Like a los videos, suscríbanse al canal, clic a la campanita y nos vemos en el próximo. Chao.